Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy día el grupo 2 de Psicología de la Familia Peruana de tercer ciclo le ha tocado su sustentación de su ensayo. El título es La violencia ejercida hacia la población vulnerable y los integrantes del grupo son Gallardo Guamán Noemí, García Palomino Melanie, Guamán Minaya Liz, Pantoja Garay Landon, Vázquez Changa Álvaro, Jacinto Damián Sandra. Y como asesor tenemos al magíster Jacobi Romero Dante Jesús. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenas tardes con todos. Es un placer estar aquí para compartir un tema de suma relevancia y urgencia para nuestra sociedad, el impacto de la violencia en las poblaciones vulnerables. ¿Sabían que cada uno de cada tres niños en el mundo sufre consecuencias graves debido a la violencia intrafamiliar? Estas cifras no solo son números, sino que representan vidas marcadas por el miedo, la inseguridad y la desigualdad. La violencia no discrimina, pero afecta con mayor severidad a quienes ya enfrentan otras barreras: las mujeres, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad. En países como el Perú, la violencia doméstica, la pobreza y la desigualdad agravan las condiciones de vida, sobre todo en comunidades rurales. Esta realidad no solo nos interpela como individuos, sino como sociedad. Nuestro trabajo se alinea con los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente el tercero, enfocado en la salud y el bienestar, y el quinto, que busca la igualdad de género. Hoy les presentaré los resultados de una investigación que analiza cómo la violencia afecta a las poblaciones vulnerables, qué factores agravan esta problemática y qué podemos hacer para promover soluciones y sostenibles y justas. Este trabajo revisa la problemática de la violencia hacia las poblaciones vulnerables como niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad, destacando también su impacto negativo a nivel global. La violencia intrafamiliar tiene efectos devastadores, especialmente en niños quienes sufren algunos daños emocionales y físicos que pueden perdurar para toda su vida, como también problemas de salud, un bajo rendimiento escolar o trastornos emocionales. En un alto porcentaje de niños viven en familias donde las madres son víctimas de violencia de género, lo que agrava sumamente mucho más la situación. En el nivel mundial, muchos países se enfrentan a altos índices de violencia. Por ejemplo, en Ecuador se reportaron miles de llamadas a línea de emergencia relacionadas con la violencia intrafamiliar, mientras que en Honduras hay una alta tasa de homicidios. En África, la explotación infantil es un problema grave y en lugares como Afganistán, las mujeres siguen siendo privadas de sus derechos básicos. La violencia afecta a todos, ya sea de manera independiente o de género, ya sea de edad o estatus social, pero los grupos vulnerables como niños, mujeres y ancianos son los más perjudicados aquí, pues, ¿no? En esto. Aquí en Perú la violencia ha aumentado mucho en estos últimos años, afectando también a los adultos mayores y creando un clima de inseguridad en la sociedad. Las estadísticas indican que muchos peruanos han sido víctimas de delitos, lo que se resalta que es una necesidad urgente de actuar. Además, la violencia psicológica y verbal también es un daño muy común, dañando la autoestima y generando conflictos familiares. Muchas de las causas de esto, de la violencia, incluyen la desigualdad social, la económica, la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud mental y la desintegración familiar, como también la impunidad y la normalización de violencia en medios que contribuyen que contribuyen a esto. Las consecuencias son graves, sumamente graves, ya sean traumas físicos y emocionales, una desestabilización de esta comunidad, pues de las comunidades sociales. El Estado también puede ofrecer varias formas de apoyo, como líneas de emergencia o algunos centros de atención, pero la falta de información que hay de esto limita el acceso a estos recursos. Y las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la exclusión social, siguen empeorando, especialmente tras la pandemia. En el COVID-19, lo que agrava aún más la situación de los grupos vulnerables.
Dentro de este concepto se ha planteado un problema de investigación que es ¿cuál es el impacto de la violencia hacia las poblaciones vulnerables? Las teorías que pueden explicar esta violencia incluye la teoría de frustración-agresión, que sostiene que la violencia surge cuando se bloquean objetivos de una persona, y la teoría social del aprendizaje social, que propone que la violencia se aprende observando modelos agresivos. También se pueden mencionar teorías como la violencia estructural, que ocurre cuando las estructuras sociales impiden satisfacer las necesidades básicas de las personas. Pero resumiendo todo esto, la violencia contra las poblaciones vulnerables es un grave problema mundial. Cuyas causas son diversas, pero su impacto sigue siendo aún devastador. Y es fundamental reconocer la importancia de esto y erradicarla desde ahora, para trabajar por un futuro más seguro e igualitario para estos, ¿no? En este trabajo de investigación se abordó la violencia ejercida hacia la población vulnerable a través de una revisión de literatura científica. La información fue recolectada de diversas fuentes académicas, incluyendo repositorios como la Universidad César Vallejo, Scopus, Redalic Cielo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. También se consultaron artículos en inglés y 5 textos académicos relevantes. El trabajo se ha llevado a cabo siguiendo los principios éticos fundamentales: no maleficencia, beneficencia y justicia. Además, se cumplió con los estándares de objetividad, integridad y respeto por la propiedad intelectual, alineándose con las normas de citación APA séptima edición. Finalmente, se garantizó el cumplimiento de la disposición ética establecidos por la Escuela de Psicología, el Comité de Ética y Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. Este enfoque asegura que la metodología empleada sea rigurosa y ética en todo el proceso de recolección y análisis de la información. Resultados. Conforme a la información obtenida sobre el impacto de la violencia ejercida hacia la población vulnerable, se ha denotado que es un problema que trasciende fronteras, ya que a nivel mundial, organizaciones internacionales como la OMS y UNICEF han reportado que cerca de 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida. De igual manera, en América Latina, los adolescentes y jóvenes son particularmente afectados por la violencia urbana y muchas veces relacionada con el crimen y las pandillas. Por otra parte, en Perú, la violencia contra poblaciones vulnerables sigue siendo un problema alarmante que afecta principalmente a mujeres, niños y adolescentes e incluso los adultos mayores. Los estudios recientes muestran que la violencia es uno de los principales tipos de abuso que enfrentan estos grupos. En la pandemia, por ejemplo, en la pandemia del COVID-19 en particular, se exacerbó esta situación, incrementando las causas de violencia intrafamiliar. A nivel mundial, la descripción del impacto de la violencia contra poblaciones vulnerables presenta datos significativos que, según un informe de la ONU, se ha estimado que el 80% de las víctimas de conflictos armados son civiles, provenientes de comunidades excluidas. Por otra parte, en Perú se observa un incremento de la migración forzada, afectando aproximadamente al 15% de la población vulnerable. En el contexto nacional, se han incrementado las desigualdades ya existentes, ya que un estudio de la Defensoría del Pueblo indicó que el 60% de las denuncias de violencia se concentran en áreas rurales, donde las comunidades indígenas sufren mayores niveles de agresión, lo cual ha llevado a un incremento del 25% en la pobreza extrema en estas regiones, creando un ciclo de vulnerabilidad que es difícil de romper, en la cual se han generado consecuencias que son palpables en la vida cotidiana de las comunidades afectadas. También, según un análisis del Ministerio de la Mujer, el 40% de las mujeres en zonas rurales ha sufrido
algún tipo de violencia. Esta situación no solo ha impactado su salud física y mental, sino que también limita su acceso a oportunidades laborales y educativas, conformando comunidades de alto riesgo donde el acceso a servicios básicos se reduce en un 30%, creando un entorno de desigualdad. Se ha efectuado la interpretación del impacto de la violencia ejercida hacia la población vulnerable, encontrándose que mujeres, niños y personas con discapacidad presentan una crisis a nivel mundial. Entre las causas de la violencia se encuentra la pobreza y la falta de acceso a recursos básicos, como educación, atención médica y vivienda segura. Esto coloca a las personas en una situación de desventaja que las vuelve más propensas al abuso. En las ciudades peruanas como en Lima, el aumento de la desigualdad social y económica es una tendencia alarmante. Las brechas en el acceso a la educación, salud y empleo se han ampliado, lo que perpetúa la pobreza y la marginación de comunidades vulnerables. Esta situación hace que estos grupos sean más propensos a situaciones de violencia. En discusión, en cuanto Llegando al con el análisis objetivo del 2, nos impacto indica que de la la violencia violencia hacia la a población nivel vulnerable, mundial ha visto que donde una de cada tres encontramos a mujeres ha nivel sufrido violencia que la física violencia a o nivel sexual por mundial parte de su afecta a su pareja mayoría íntimo o a de la terceros, población de mujeres, mientras que en tal como Perú lo el menciona la OMS y UNICEF, 67.6% de las que ha mujeres reportado mayores de 18 años han sido víctimas alguna vez en su vida de violencia psicológica, física o sexual. En comparación en India, en la que el 30% de las mujeres casadas han experimentado violencia de pareja. Esto nos indica que en el mundo, no solo en Perú, existe la violencia a población vulnerable como es la mujer, ¿no? También tenemos que en Francia, uno de cada 10 mujeres ha denunciado la violencia en sus casas contra ellas o sus hijos, ¿no? Y esto nos indica las altas tasas de violencia domésticas en casa, ¿no? Para la población vulnerable como mujeres y niños. Como también la UNICEF nos estima que mil millones de niños han sufrido violencia física o sexual o negligencia. En Perú, el 68% de los adolescentes de 12 a 17 años han experimentado violencia psicológica, física en su hogar. Y en el objetivo 3 tenemos a Defensoría del Pueblo, que nos indica que el 25% de la... que nos indica que el 40% de las personas que viven en zonas rurales han sufrido violencia o son parte de la violencia en casa. Y esto lo comparamos con la teoría de aprendizaje social de Alex Bandura, la relacionamos con la teoría del aprendizaje social de Alex Bandura, ya que si nos vamos de frente a la teoría nos indica que las personas aprenden por su ambiente y podríamos acertar en que los niños que sufren o han visto violencia por parte de su familia van a volver a hacerlo. Entonces la teoría de aprendizaje social de la madurez estaría en lo correcto, porque un niño que ve violencia va a transmitir la violencia. Como primera conclusión, tenemos que la violencia hacia la población vulnerable, como mujeres, adolescentes o adultos mayores, es un problema ya ligado a la desigualdad social, cultural y económicas. Globalmente las mujeres son más principales víctimas de violencia, ya sea física o sexual. Mientras que en otros lados, como América Latina, los adolescentes enfrentan violencia urbana, asociado al crimen organizado. En el Perú, la violencia doméstica agravada durante la pandemia del COVID-19 afecta a la población, principalmente a mujeres y adultos mayores, quienes también sufren del maltrato físico y maltrato psicológico. En cuanto a nuestra segunda conclusión, tenemos que las cifras revelan una alta probabilidad de violencia a nivel global, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. En el Perú, más de 2/3 de las mujeres han sufrido violencia y un 78%
de los adolescentes han sido maltratados en su hogar, superando los promedios regionales. Situaciones similares se observan en países como India, Sudamérica, Brasil y Canadá, mostrando que aunque los factores de riesgo varían, la violencia es un problema global con raíces estructurales que requieren atención y en prevención, justicia y educación. Para finalizar, en nuestra tercera conclusión, hemos llegado a que la investigación revela que la población vulnerable enfrenta graves impactos por conflicto armado a nivel global, mientras que en Perú se observa que el aumento de migración forzada ha afectado el 15% de esta población. Según la Defensoría del Pueblo, el 60% de las denuncias se concentran en áreas rurales, donde las comunidades indígenas enfrentan mayores niveles de agresión. La teoría de aprendizaje social de Bandura explica que los comportamientos violentos se producen más en espacios cerrados, como unas comunidades indígenas, lo cual contribuye en el aumento a tasas de violencia.